¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Les saludamos desde el kiosco de la Dehesa, aquí en pleno centro, pulmón verde también de Soria. Agradecemos a la gerencia del kiosco de la Dehesa para cedernos este fabuloso espacio y saludamos ya a nuestra invitada de esta jornada de hoy, Mara Rowe. Hola Iván, ¿qué tal? Iba a decir por todos y todas conocidos, yo creo que ya te has labrado un camino para decir que eres más o menos conocida, al menos en la provincia de Soria, ¿no? Pues yo creo que en Soria sí, ya no sé si provincia, pero por lo menos ciudad, pues yo creo que sí, de esas pequeñas cosas que te pasan, ¿no? Como que, por ejemplo, estás en casa y viene la cartera y te llama y tú estás en pijama y de repente te dice ella, tú eres Mara Rowe, ¿no? Y tú, wow, sí, me has reconocido así con mis pintas de casa. Esas cosas curiosas que te van pasando y dices, pues será que quizás sí que me van conociendo poquito a poco. Mara Rowe, de nombre artístico, Miriam Carramiñana. Sí, Carramiñana, bien soriano el apellido, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, quiere decir, me parece, camino a Miñana, o sea que Miñana es pueblo de aquí de Soria, sorianísimo, pero para trabajar como que era complicadito, Carramiñana, eso no hay que lo escriba bien a la hora de... Cuando bajas a por el pan, cuando vas al pueblo, cuando estás solo con los amigos del cole, de pequeños, eres la Miriam, ¿no? La Miri, sí, eso es como muy, pues eso, como muy cercano, pero bueno, hoy cuando me llaman Miri o Mara, fíjate, es cambiar la vocal, porque prácticamente es igual. Y yo sé que cuando es Mara es como más laboral, es como más para trabajar, y cuando es Miri, pues ya sé que son más amigos. Pero, en fin, yo por las dos me doy por aludida, a veces ni siquiera me doy cuenta de por qué nombre me están llamando, me doy por aludida por ambos. Sobre todo porque a veces en la vida de un artista se establece una dicotomía entre el artista del lunes a viernes, en la vida cotidiana, como decíamos, el bajar a comprar el pan, y luego el artista sobre el escenario. A veces confluyen, ¿no?, en una misma vida, uno tiene vida de artista, como se suele decir, pero subir ya al escenario, enfrentarse al público, ver la reacción, la responsabilidad, exige ya un cambio con todo lo anterior, ¿no? Totalmente, es verdad. Mira, mis amigas dicen que cuando estoy en el escenario soy Mara Rowe y cuando estoy tomando un vino con ella soy Miriam, ¿no? O sea, soy la Miri. Porque sí se nota, ¿no? Cuando estoy en el escenario es como que... No es una cosa pensada, realmente, pero cuando estoy en el escenario estoy con la música que a mí me gusta hacer, con lo que yo llevo dentro, o sea, es como que me conectara con algo, me olvido y soy, sí, como es un alter ego, como algo más allá, ¿no? Y soy Mara Rowe trabajando, cantando y expresándome. Y fuera, en cuanto me bajo, en cuanto dejo el micro, en cuanto tal, incluso cuando acaba un concierto, ya en el momento en el que saludo, ahí ya soy yo, ya me da vergüenza, ya... En cuanto dejo el micrófono ya me viene, porque yo soy bien vergonzosa, la verdad. Entonces, en cuanto ya dejo de cantar, ya soy yo de nuevo y es como, ay, gracias, ¿no? Me da como más vergüencilla estar ahí, pero Mara Rowe se olvida de todo y está conectada con algo y lo transmite. Tiene algo de extraño, ¿no? Esa sensación de tener que comunicar, que nos pasa a muchos que nos dedicamos a esto de la comunicación, de tener que expresar tal vez de las ideas, sentimientos, a través, en tu caso, de la música. Es algo que no deja de ser extraño, ¿no? Como hacían los Rapsodas en otro tiempo. Sí, pues puede tener algo, yo creo como que de místico, por lo menos en el tema musical y artístico, ¿no? A la hora de tener que expresarte es curioso y luego además a la hora de, pues eso, que te pregunten que cómo lo sientes, porque igual el que va a ver un concierto casi como que lo da por hecho, ¿no? Que un artista lo sienta, se exprese y que sea como esté muy metido en el papel, es casi lo obligatorio prácticamente, digamos. Pero a la hora de explicarlo, como me acabas de preguntar, sí que suena como medio místico, ¿no? Pues conectarte con algo y tal. Es que tiene parte de eso, es parte como de que va más allá. Y para, pues sí, oídos mundanos quizás suena como extraño explicarlo, pero es así, o sea, la gente que comunicamos tenemos como lo que has dicho tú, la dicotomía de estar en ese punto y de conectarnos con algo, cada uno con lo que sea, ¿no? En mi parte musical, en lo que sea, de cada uno en lo suyo, pero a mí me gusta mucho hacerlo porque es como también como una terapia, una catarsis para mí. Y supongo que puede parecer que lo que va unido a los sentimientos, a la persona, a la necesidad de comunicar, de expresarse, no requiere de trabajo.
Y todo lo contrario, también hay que dedicarle trabajo, horas, lo más mundano, ¿no? Para luego salir al escenario y ser capaz de que todo fluya con normalidad. Claro, date cuenta de que cuando, por ejemplo, haces, se nota mucho los ensayos que tienes detrás o en la seguridad que tú vas a transmitir en el escenario. Cuando hay algo que no está preparado bien, por mi parte y por toda la del equipo con el que estás trabajando, ¿no? Desde los propios músicos a luz, a sonido, todo. Cuando sabes que hay algo que no está bien controlado, tú no estás donde tienes que estar. O sea, tiene que estar todo bien, saber que todo va a sonar, que tú sepas que esa canción la defiendes, que te sabes la letra, para que todo esté perfecto. Y entonces, claro, se lleva un trabajo detrás, por mi parte mío, de seguridad mía, cantando y pues haciendo ejercicios y cosas de esas, y luego también controlar que el resto de músicos y el resto de equipo estén cumpliendo también y estén en su lugar para que luego lleguemos y todos expresemos y no tengamos que preocuparnos de más, ¿no? Porque un artista nace, pero también se hace o se va haciendo, ¿no? Y va mutando y cambiando. Totalmente, yo pienso, pues fíjate, yo pienso cuando empecé pues la música, ya no cuando empecé a cantar, pero fíjate, pues yo he cantado desde siempre, desde cría, no ganando dinero, obvio, pero cuando era pequeña, desde siempre yo empecé a cantar y a hablar a la vez. La música que te va gustando va variando, tu personalidad va variando, todo va pues como colocándose más, ¿no? Cada vez vas llegando más hacia tu lugar, a nivel musical y a nivel, sí, a nivel como puedo hablar yo como cantante. No te digo ya un músico que tiene que tocar un instrumento, ¿no? Que esa persona, claro, a lo largo de los años pues pasa de empezar a tocar do, re, mi, fa, sol a de repente tocar maravillas. Yo cuando veo a los instrumentistas me alucina, ¿no? Niños del conservatorio que entran y ves además el progreso que hacen y ahí realmente ves cómo se hace un artista, ¿no? O un músico en este caso. ¿Y cómo era, ya que has mencionado los comienzos, esa Míriam Carramiñana de 14 años, de menos, cuando estás en casa tarareando canciones o que recibes, supongo, la influencia del hogar, de los padres, de lo que se escuchaba en casa, ¿no? Pues mira, en mi casa se escuchaba bastante cosas muy variopintas. A mí me gustaba siempre un disco, bueno, una cinta era. Me parece un poco vergonzoso decirlo ahora mismo, pero me encantaba una cinta de Los Puntos, que eran como Los Pecos, pero otros. Me alucinaba esa cinta y la ponía siempre, y yo no sabía por qué, y hace poco como que descubrí, encontré esos por YouTube, ¿no? Y dije, me los puse y me volví a sentir esas cosas que sentía de niña, y era porque tenían como unos acordes como morunos, como así, y ahora me doy cuenta de que todo lo que estoy haciendo, cuando le metes acordes así que suenan como árabes o así, flamencos o así, me llenan, ¿no? Y digo, fíjate tú qué curioso que he ido a escuchar de aquí a allá. Pero en mi casa pues les gustaba mucho a mi madre la música tradicional, mi padre mucho los pasodobles y eso, digamos que yo de ahí, de lo de los pasodobles, ¿no? Y de la música tradicional, sí, la música tradicional castellana en grupos como Zafra o Nuevo, ¿cómo era? Nuevo Mestre de Juglería, pues me las sabía, me las sigo sabiendo y me gustan, o sea, es una cosa que además me gustaría poder hacer un proyecto, vincular ciertas cosas con la música tradicional y poderlo mezclar. Luego ya a partir de los 14 años ya dices, en casa me quiero dedicar a la música, voy a continuar con mis estudios de diseño, ¿no? Pero ya nunca dejas de lado la música, ¿no? Nunca, es que a mí ya te digo que sí, desde bien niña siempre me gustó, entonces yo en casa cantaba, pero eso que estamos hablando entre Mara Rowe y Míriam, ¿no? Yo soy muy vergonzosa, o sea, lo que es Míriam Carramiñana es muy vergonzosa y en casa, si estaban mis padres, yo no cantaba. A mí, yo he intentado que nunca me escucharan porque me da vergüenza. Me oían los vecinos, porque cuando mis padres se iban, yo cantaba. Entonces, a veces coincidíamos en el ascensor y decían, ¿tú eres la que canta? Y yo, madre mía, qué volúmenes tengo que tener para que me oigan. Pero no lo hacía como una cosa para que me escucharan, simplemente porque a mí me gustaba hacerlo. Y entonces lo fui haciendo a lo largo de toda mi vida, pero siempre con mucha vergüenza, ¿no? Y hubo un momento, a los 17, creo ya que tenía, sí, 17 años, salió un anuncio en el periódico y ponía, se busca cantante. Todo el mundo sabía que cantaba y en algún momento me había tocado, ¿no? Entonces me llamaron y dijeron, ¿por qué no llamas a esto? Y dije, uy, yo en un escenario, no sé, con lo vergonzosa que soy.
oye, pues fui a la prueba, era una orquesta de aquí de Soria súper mítica, que la orquesta Don Blas, y fui y me cogieron, o sea, fui una de las 2 cantantes que cogieron, y el momento en el que me subí al escenario ahí, no me dio ninguna vergüenza, ninguna, ni miedo ni nada, o sea, me di cuenta de que lo que me da vergüenza es cantar fuera de contexto. O sea, de eso que estás en una cena y te dicen canta o no sé qué, cosas que no pegan, pero cuando estás en un escenario o algo así, ninguno. Y de que siempre en los grupos, ¿no?, de amigos, como claro, es la cantante que cante, ¿no? Estás en tu sitio, estás en tu lugar, es lo coherente, ¿no? Y por fin te vieron tus padres, supongo, ¿no? Sí, uy, sí, además ese día, fíjate, era febrero y lo hicimos en Narros, aquí en Soria, que está cerquita, y lo hacían en una cochera súper grande, porque no tenían ahora tienen un centro muy chulo donde hacen las cosas y tal, pero en ese momento era una cochera, que se les iba la luz como cada 10 minutos. Y fue mi abuela, mis tíos, gente de Barcelona que vino, y se lo pasaron pipa. Tú imagínate una orquesta así, carnaval, pues divertido, ¿no? Y ya me vieron, y me escucharon y se lo pasaron súper bien, que era un poco una orquesta es de lo que se trata, ¿no? Que de que diviertas y de que entretengas. Bueno, la familia, has tenido el respaldo, siempre los padres, los mayores, en ese afán protector, ¿no? Siempre dicen, a ver, eso de la música, ¿no? Qué complicado es. Tú al menos tienes también tus estudios, tu profesión vinculada, ¿no? Claro, sí, la verdad es que yo cuando desde niña me hubieran preguntado qué quería ser, siempre hubiera dicho cantante, ¿no? Porque era lo que me latía, como dicen en México, lo que te late, lo que llevas dentro, lo que quieres hacer. Pero a veces dices, bueno, pero voy a hacer otra cosa por si acaso. Mis padres, pues, ellos me animaron, por ejemplo, a cantar y todo esto, pero claro, ellos veían como un segundo trabajo, ¿no? Como, haz esto, pero aparte haz otra cosa, y es lo que iba haciendo. Estudié la carrera de diseño en Madrid. Ahora se puede hacer aquí en Soria, pero en esos tiempos no. Y fui a hacerla allí, entonces pues en verano trabajaba, empezaba como en mayo y terminaba como en noviembre, y lo compatibilizaba con los estudios y con eso y con la beca y tal, pues iba tirando y estaba ya. Pero claro, ya llegó un momento en el que cuando yo dije, oye, mira, yo solo quiero hacer esto, solo quiero hacer música, ahí sí que hubo como, no voy a decir que ya no hubiera apoyo, porque no voy a decir eso, pero sí, yo creo que es miedo por su parte, ¿no? De decir dónde se está metiendo esta, ¿no? Es una apuesta demasiado insegura que vaya hacia esto, pero es que yo lo tengo tan claro, de verdad, que es que no escucho. O sea, está bien, me gusta que me quieran guiar y llevar hacia lo que considero que miran por mi bien, pero es que yo tengo muy claro lo que voy a hacer y no me dejo llevar. ¿Qué parte es instinto, qué parte está estudiado, qué parte es una acción, una decisión espontánea? Es un poco, la vida es un poco mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo, porque, claro, espontáneo, ya son muchos años, o sea, es una cosa como que sabes que tienes que hacerla, como que es tu papel, como que es tu misión, como que cada vez que haces eso, todo se va dando, y cada vez que te sales de ahí y dices, voy a hacer otra cosa, yo pues como diseñadora decía, pues voy a trabajar como diseñadora en tal empresa que me ha llamado, y entonces empezabas a hacer eso y como que todo se empezaba a torcer por otro lado, y cuando de repente dices, no, mira, voy a hacer música, pero voy a hacer esta música que quiero y tal cual, y de repente todo pasa, pues cuando, no sé, soy muy de ver como señales en todo, y cuando estás haciendo algo, te sientes bien, duermes bien por la noche, y dices, jo, si pudiera hacer algo gratis, o sea, en plan, ¿qué me hace feliz? ¿Qué haría lo que estoy haciendo? Es que es cuando sientes eso dices, esto no puede ser malo. Si me genera estas sensaciones, no puede ser malo. Y lo sigo y no me puedo quejar. De Madrid das el salto a México, el más difícil todavía, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue enorme. Fue una locura y fue como un mix de cosas, ¿no? Porque no había solamente un motivo para ir, había varios. Yo en Madrid, pues tenía una banda de blues con la que estábamos tocando y pues estábamos despegando, la cosa iba bien, el proyecto, pues yo lo había como heredado de otro músico, un guitarrista de Estados Unidos, que me lo cedió, y entonces pues estaba un poco su repertorio, pero yo iba poniendo el mío, pero la verdad es que, bueno, estaba bien la historia, pero decidí que
Madrid me agotaba, sentía como una sensación de ahogo, ¿no? De que esa ciudad ya me causaba estas sensaciones físicas de rechazo hacia ella, no podía estar ahí. Y lo único que pensaba cuando salía a andar por las mañanas o tal, era en plan, ¿dónde me apetecería estar y qué me gustaría estar haciendo en este momento? En plan, Miriam, pero piensa en lo que sea. Y se me ocurría verme en el Caribe, pues tirada en la playa, y eso me generaba una sonrisa, ¿no? Y era como, hala, pero ¿cómo te vas a ir a México, no? Y había visto un billete muy barato de 150 euros, Madrid-Cancún, yo siempre lo digo, con 42 kilos de equipaje, o sea, era un vuelo como para gente que se quisiera ir a vivir. Y le estuve dando vueltas, estuve como un mes pensándolo, y ese billete seguía ahí, y dije, yo lo voy a hacer. Digo, pero voy a hacerlo, voy a vivir, voy a dejar el piso en el que llevo 10 años en Madrid, voy a decirle a la banda de blues, oye, me voy, todo, ¿no? Lo que es romper con todo y el miedo que te genera. Voy a decirle a mi familia que me voy a vivir a México. Yo sola, en mi vida había ido a México, ni conocía a nadie. ¿Cómo explicas, no? Pero era una cosa, pues que sentía, es lo que te digo, que de repente cuando hice eso todo se empezó a dar, todo empezó a solucionarse, a tal, y dije, es el camino, y hacia allá que fui. Y supongo que es una enseñanza, no es tu caso, pero han recomendado a muchos, la ignorancia se combate viajando, ¿no? Total. Viajando, conociendo otras culturas. En el tuyo caso seguro que es una enseñanza en lo personal, pero también en lo profesional, si hubiera que separar algo, ¿no? Porque ahí te empiezan a llegar nuevos sonidos, influencias musicales. Sí, sí, así fue. Yo nunca hubiera pensado, fíjate, yo venía de estar en Madrid con una banda de blues, de escuchar blues, de jazz y blues, no me movía de ahí, de verdad. O sea, era lo mío, era lo que estaba haciendo y me costaba un poco porque el inglés no es que sea mi fuerte en absoluto. Pero bueno, a mí musicalmente son géneros que me gustaban y estaba ahí. Y de repente te vas a vivir a México, y cuando llegas a México, pues ¿qué escuchas? Música de México. Ya no te digo rancheras y tal, ¿no? Pero pues artistas que se están abriendo, pero como con música mexicana que le daban una vuelta y la yaceaban o hacían cosas y de repente las vas escuchando y te vas influenciando de eso musicalmente y te vas empapando y vas abriéndote cada vez más, conoces a músicos, ellos te presentan a otros, vas a conciertos, vas a festivales, ves un poco yo lo que he visto en México, sobre todo en la primera zona en la que estuve, ¿no? En la zona de la Riviera Maya, porque luego estuve en la ciudad, la Riviera Maya, toda la vinculación que tiene todo el mundo con la naturaleza y no sé, esa parte como de unión que también lo tienen son los músicos con su propia música que hacen. No sé, una cosa como tan bonita, como tan mística, que te llegaba tan dentro, que cómo no abrirte, ¿no? Entonces yo empecé a conocer también toda esa parte mística de la música que nunca había podido ver, ¿no? Y ahí la empecé a ver y a sentir y a desarrollarla también. Y es que todo fue... Es que yo creo que México era el país al que tenía que ir, porque como decía Chabela, no suena como a mágico. Y pues rastreando precisamente por internet hemos visto una versión tuya muy personal de La Llorona. Todos me dicen el negro llorona y negro, pero cariñoso. Y yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Muy llevada a tu terreno, que grabaste además en Maastricht, sí. Creo recordar, en ese mare magnum, ¿no? De viajes, de experiencias, de cojo esto de México y me lo llevo a Maastricht. Sí, ¿no? Era Holanda, es que sí, estaba Holanda, casi en Holanda. Alemania y yo por las tardes, estaba muy cerca, yo por las tardes me iba a Alemania, por eso me equivoco a veces. Sí, pues lo grabamos el verano pasado, pues con los gemelos que tocan conmigo, con Kiko García y con Ramón García. Y para mí La Llorona es como mi canción favorita y es como intocable. Entonces la tocábamos en conciertos y siempre la tocaban de una manera, no te voy a decir que no me gustara, pero que no describía lo que para mí era México. Entonces yo les decía, esto tiene que ser lúgubre, tiene que ser triste, tiene que tener magia. Entonces él tocaba una cosa y decía,
esto no suena a magia, esto no suena triste, esto no suena a miedo, tenía que sonar como una noche en un lago, como con vapor, tenía que sonar a eso. Y al final llegamos a ese sonido en un ensayo y lo grabamos en directo allá en Maastricht y dije, ojalá salga algo así parecido a lo que hemos hecho en los ensayos. Cada uno en una cabina, estábamos, nos fuimos mirando y yo le iba escuchando la guitarra y con los ojos cerrados ya en cuanto vi por dónde iba, yo canté toda la canción y creo que se siente esa magia y él la entendió, lo entendimos los tres, como que nos creamos esa conexión ahí y esa canción para mí tal cual quedó, sí que expresa para mí cómo es México y cómo entiendo La Llorona sobre todo y es genial que me hayan sabido entender, porque a veces yo no me sé explicar muy bien, ¿no? Ellos que son músicos todos, y entre todos pues dices, pues mete no sé qué acorde, y yo decía que suene a mágico, es que y al final te entiende. Hay que interpretar a veces los deseos, ¿no? A veces la música con palabras no se puede decir. Hablando de México, es noticia en las últimas semanas a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador, reclamando perdón a las autoridades españolas por la conquista. Quiero pensar, por tu propia experiencia y lo que cuentas y el buen sabor de boca que te ha dejado, lo que te ha ayudado en tu carrera, que la sociedad civil suele estar por encima de la clase política y a veces lo que nos llega no es más que un titular y que no es el sentir del día a día, ¿no? Es en ocasiones querer enfrentar. Ajá, pues te diré que como acabo de volver hace muy poco, pues tengo contacto con gente allí y sí que me pasaron o sea, sí que se hablaba de eso allá, ¿no? Y me preguntaron, ¿en España también se está hablando de esto? Y yo, sí, se está hablando. Pero yo les dije, ¿no? Quería saber un poco su punto de vista, más que meterme yo en jardines, quise saber un poco por su parte. Y obviamente dicen que, a ver, no lo sé, pero dicen que en 1800 no sé cuántos ya como que hubo una declaración que ya se perdonaba todo porque habían pasado mucho tiempo y había ya mucha mezcla, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo en México la religión católica y la Virgen de Guadalupe y todas esas cosas lo tienen súper integrado. Entonces, también es parte de lo que hemos llegado a ser todos, ¿no? Igual que los propios numantinos con Roma, pues es que al final las cosas pasaron y nos ha llevado a ser lo que somos, a coger lo bueno y lo malo, pero sobre todo me gusta pensar que lo bueno para integrarlo y hacer una sociedad cada vez mejor e ir avanzándola. Y en México me consta que de esas cultura que tenían y esos ritos prehispánicos, hombre, no te hablo de los ritos de sangre, pero muchas cosas culturales las siguen manteniendo y no las han perdido. De hecho, las han sumado a lo que más les interesa del catolicismo, lo que más les interesa de temas indígenas, mezclando y haciendo una cultura súper rica que tienen y que lo ves, por ejemplo, en los pueblos de Oaxaca, los cementerios. En los cementerios, que a mí me gusta mucho visitar porque aprendes mucho, ves cómo se mezcla pues, ese enterramiento católico que tienen, pero con los colores y los símbolos y las historias, es parte de ellos, ¿no? El mezclar una cosa con la otra. Yo creo que ya estamos muy mezclados y me gusta pensar que ha sido todo para bien porque es lo que hay y no podemos echar el tiempo atrás y hacer otra cosa, ¿no? En el certamen de cortos de Ciudad de Soria tuviste la oportunidad de transmitir aquí, ¿no? Todas esas enseñanzas, toda esa pasión, ¿no? Que heredaste, que asumiste del país mexicano. Sí, pues eso para mí fue un regalo de proyecto, el regalo de mi vida. Había gente que decía que, bueno, lo dije yo, dije, mira, yo no sé si me voy a casar alguna vez, probablemente no, pero digo, para mí esto es más importante que mi boda, que vengáis a esto porque he dado todo de mí, o sea, fue soltar algo que llevaba internamente quería reproducir exactamente lo que para mí es México, ¿no? Que no es solo un país, me ha dado tanto, o sea, me ha hecho pegar un salto tan brutal de lo que era a lo que he terminado siendo, y todavía me queda mucho por crecer y por avanzar, pero ir a México fue un paso brutal, que yo creo que yendo a otro país no lo hubiera podido dar, a nivel personal, a nivel artístico, a nivel todo, y yo quería transmitir eso en ese espectáculo, claro, mezclando la muerte, la vida, para mí la muerte es importante y yo siempre la he visto como de manera muy mexicana. De hecho, yo nací un día de muertos, yo nací un 2 de noviembre. Y yo cuando lo veía en la televisión siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué aquí no es fiesta? Que es fiesta siempre el día anterior y entonces mi cumpleaños siempre parece que el lunes. Y allí siempre es fiesta el día 2.
yo qué sé, como que había cierta vinculación. Y con Rubén, pues nos juntamos, Rubén Romero y yo, empezamos a hacer una cosa en un tiempo récord, tuvimos menos de un mes para hacerlo, de cero, o sea, no teníamos nada, de hilarlo, de pensar los temas, de ver cómo lo hacíamos, de crear una historia, ¿no? De vincular la muerte, la vida, las tradiciones, la cultura. Él no sabía muchas cosas, ¿no? Pero yo decía, no, hay que hacer esto, y yo creamos un altar de 5 metros con fotos, y las fotos que estaban, yo sabía quién era cada uno, ¿no? Pues teníamos a artistas, a cantantes, tal, y teníamos también a Pancho Villa y a Zapata, y yo me había visto las biografías de ambos para saber qué les gustaba comer, para dejarles en su altarcito lo que querían. Entonces, por ejemplo, ¿quién era Villa? Villa no bebía, entonces yo a Villa no le dejé Pancho Villa, no le dejé tequila, le dejé una que le gustaban, que hacían las malteadas de fresa, que es un batido, pues le dejé cosas que les gustaba a cada uno. Yo lo fui como muy profesional, y yo creo que ese día, aunque suene así como un poco macabro decirlo, pero la gente que estuvo allí lo cuenta, hubo algo ahí, o sea, como una especie de llamamiento, realmente parecía como una invocación. Allí se presentaron toda esa gente, yo creo, en alma, a sentir ese homenaje, que es la palabra, homenajear a ese país y a toda su arte, cultura, con muchísimo respeto, obviamente, porque al yo no ser de allí me da miedo, me da cosa, ¿no? Decir, ¿cómo van a sentir la gente de México un espectáculo creado por alguien que es ajeno allá, ¿no? Y una chica mexicana que estaba allá, nada más terminar el espectáculo, vino llorando, y me dijo, empecé a llorar en la primera canción y no he terminado hasta la última, me has hecho sentir un montón de cosas. Y estaba editando una película ella sobre los 43 de Ayotzinapa, y dice, estaba atascada y gracias a esto ya sé cómo seguir. De hecho, estuve con ella ahora en México y nos hemos hecho prácticamente hermanas. Le mando un besazo tremendo a Marta Uck, que es una persona estupenda y una mexicana de corazón total. ¿Cómo fue el regreso de México a la pequeña Soria? Ah, genial. Sí, el regreso a Soria para mí siempre es estupendo. Es el contrapunto total, porque México, a veces estuve un poquito en la zona del Caribe, pero más estuve en la ciudad. Y de hecho hay próximos proyectos y cosas que se van a dar en la ciudad y que me apetece, ¿no? Como que me apetece estar ahí. Una ciudad de, no sé si son 23 o 25 millones de personas, muchísimo, muchísimas. Además, me quedé en casa de esta chica, en casa de Marta, que vivía en el centro histórico, que es donde más ruido, más jaleo, más de todo hay. Yo era feliz ahí. Y por una parte me gusta eso, y por otra parte me gusta estar aquí y estar tranquila y salir de noche y volver sola a casa sin ningún problema ni nada, y pues perderte en el río un lunes a las 9 de la mañana y que no haya nadie. Es el contrapunto perfecto. Yo creo que he encontrado el equilibrio ahí entre una cosa y otra, y volver a Soria para mí siempre es un regalo porque tiene cosas maravillosas. No le veo la pega, la verdad. Bueno, sabemos, ¿no? que tenemos los problemas ahí que están, pero que sí, a nivel personal, creativo, Soria también encuentra la fórmula, ¿no? Sí, de hecho se va buscando, ¿no? Soria tiene cosas buenísimas, que es un poco el poder juntarte con la gente de una manera muy fácil, que en una ciudad de 23 millones te digo que no pasa. Me ha costado mucho juntar ahí a la gente para ensayos y tal, con unas distancias casi de 3 horas de la misma ciudad, ¿no? Eso era como agónico. Aquí eso no pasa, ¿no? Pues es como el tiempo como mucho más efectivo aquí, ¿no? Te quedas y es mucho más rápido. Mucha oferta cultural, yo siempre lo digo, siempre que me preguntan, y a veces sin que me pregunten también lo digo, porque creo que es de ley decirlo. Culturalmente estamos súper bien, tenemos una oferta cultural genial, maravillosa, a nivel musical sobre todo. La tenemos que aprovechar. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no, porque por ejemplo el ayuntamiento, obviamente creo que todos sabemos lo que se va programando, pues porque nos llega el Plaza Mayor y lo vemos, pero luego también hay asociaciones como En Vivo, a la que digo que pertenezco como parte de mis músicos, que hacen conciertos a nivel con pocas ayudas, pero a un nivel brutal. Dentro de unos días hacen uno, pues mira, con ayuda del ayuntamiento, que se hará en la Audiencia, que es una maravilla, mezclando flamenco con jazz, es genial. Y son gente que a veces vamos a Madrid a verlos y pagas 25 o 30 euros por verlos, aquí los tenemos por
15 o así más No o sabemos menos. valorar en ocasiones, ¿no? No, yo creo que creemos que vienen aquí Sí. que no tienen nivel o algo así, no sé por qué, pero yo creo que nos pasa en todos los lados, ¿no? Que lo que tenemos aquí está cerca, es como, va, ¿no? Y hay cosas maravillosas que quizás no nos estamos dando cuenta, ¿no? En el Avalon cada par de semanas tenemos cosas geniales. ¿Y cómo está el panorama musical para un artista que trata de abrirse camino en el mundo de la música? Yo creo que nunca ha estado fácil y que nunca lo estará, porque si estuviera fácil, habría muchísimos más cantantes todavía. Yo creo que hay que ser muy duro y seguir, siempre seguir. Tenerlo clarísimo y decir, no, mira, pues lo que digo, no, estoy en mi papel, estoy en mi camino y lo voy a seguir porque sé que es lo que tengo que hacer. Entonces, aunque te encuentres trabas y cosas de esas, dices, no, pero yo voy a seguir para adelante. Hay mucha gente que, yo recuerdo, ¿no? Cuando tenía 14 años o 15 o 16, por ahí más o menos, yo tenía muchas amigas que cantaban bien. Y muchas a las que me gustaba ir a ver algunas. Yo recuerdo una que tocaba en una misa aquí en las Escolapias, creo que era aquí. Y fui una vez a oír una misa que yo en mi casa eso yo no sabía. De hecho es que no sabía que cuando había que dar la paz, yo dije, uno me dijo, ¿qué pasa contigo? Y le fui diciendo a todo el mundo, ¿qué pasa contigo? En vez de la paz sea contigo. O sea, desastre, yo ni idea tenía. Pues fui a oír a esta chica cantar porque me gustaba mucho. Y yo decía, ¿qué potencial tiene, no? Y son gente que pues no ha querido desarrollarlo, no ha querido seguir, quizás por pereza, quizás por miedo, quizás por todo. Pero si esa gente hubiera sido igual de persistente que yo, pues probablemente igual estaban, o donde estoy yo, mucho más arriba. Pero es que es cuestión de seguir, más que otra cosa, es cuestión de seguir estando. De perseverar, ¿no? Total. Ya está de más, yo creo que ya hemos dado el salto a otra época, la forma convencional, los discos, el vinilo casi ya pertenece a la época de coleccionistas. Totalmente, sí. Lo digital, las redes sociales, el mundo de internet permite a todos los artistas una vía, ¿no? Para darse a conocer. Claro, con un golpe de suerte. Sí, hay que utilizarlas, ¿no? Pues es un poco alma de doble filo, porque por un lado tienes que cualquiera puede subir cosas y bueno, pues está genial, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que se atreva a hacerlo, que lo suba y que lo haga. Lo que pasa es que pues eso, hay muchas cosas, muchas, y es complicado encontrar, yo creo, ese golpe de suerte, que hay gente que tiene, obviamente, pero pues yo creo que eso es que la estrella, el que tiene estrella la va a tener, ¿no? Y el que le va a tener que llegar ese momento de que lo encuentre en el YouTube, pues llegará. Y el resto tenemos que utilizarlo mientras no llega ese golpe de suerte, que si llega estupendo, pero si no, seguiremos siempre en el camino. Utilizarlo para saber llegar al mayor número de personas y para hacer cosas pues, que intenten llamar la atención, ¿no? Porque cada vez ves que los vídeos es todo mucho más elaborado y bueno, que la gente se le ocurra mucho, la verdad. Y es una maravilla, porque ya te exige también que tengas que trabajar y que no puedas subir cualquier cosa, sino pues que tengas que tener un audio grabado en estudio y un vídeo profesional y todo. Y yo creo que haciendo todas esas cosas, pues eso, cada vez se va abriendo uno más camino, siendo complicado, como hemos dicho que es, y teniendo en cuenta que las redes están llenas de cosas, pero es un medio estupendo en el que puedes difundir sobre todo y mandar a quien quieras y que se vea a nivel mundial. Eso es una cosa que no olvidemos. Tú tienes cierta versatilidad y lo demuestras a través de tus diferentes proyectos, ¿no? The Feelings, Manarrow and the Feelings, en otros modos de expresarte con solo un acompañante, etcétera, Sí. ¿no? Según un poco convenga, según Sí. lo que quieras mostrar, qué parte del repertorio. Eso es, pues depende del proyecto, efectivamente hacemos una cosa. No te creas que es algo que yo tengo como muy claro, lo de los nombres para lo que estamos haciendo, porque a veces ni yo sé, ¿sabes? Cuando la gente me pregunta, digo, ya, sí. Tenemos un proyecto que se llama Mezzo Amore, que utilizamos como para eventos exclusivos. Cuando digo eventos exclusivos, pues sería recepciones, muchas veces bodas, cócteles y cosas así, quiero decir, ¿no? Algo de jazz o cosas así. Y ahí entonces lo que intentamos hacer es como jazz, música más ambiental, pero que va subiendo, pero digamos que todo llevado al jazz. The Feelings tiene un poco más de ritmillo y luego Manarrow, que ya es lo que intento ya como poner, cuando solo pone Manarrow y ya pone el nombre de los músicos y punto, es un poco lo que estamos haciendo ahora, que es música latinoamericana de
yo le llamo de raíz, ¿no? O sea, música como de principios de siglo o canciones tradicionales como puede ser La Llorona o La Bruja, cosas así. También algo de España, canción tradicional de toda la vida, como La Tarara o cosas así, con una vuelta de tuerca. Ya eso está más pensado como para teatro. Entonces, porque es una cosa de escuchar y de estar más tranquilo, y lo otro es como más ambiental y eso. Entonces, yo lo tengo estructurado así. En mi cabeza está más o menos estructurado. Yo entiendo que la gente no me entienda cuando yo lo explico porque dicen, no sé a quién he contratado. Digo, bueno, da igual. Y a veces pues vamos en formatos de, pues de dos hasta 6 personas musicalmente. Claro, 2 es para cosas más íntimas, o sea, cosas muy cerradas y tal. Y 6 es cuando queremos que suene más a potente. ¿Y para componer mejor en castellano? Sí, yo imagino que quien tenga la grandísima suerte de hablar bien inglés pueda permitirse hacer temas en inglés. Yo lo he hecho en tiempos, hasta compuse algo en inglés, que luego me tenían que corregir, obviamente, porque yo no tenía seguridad al hacer eso, no toda la que debería. Entonces yo notaba que, por ejemplo, hacíamos temas cuando cantaba blues, sobre todo. Pues yo creo que mi potencial no estaba al 100, porque mi seguridad no estaba al 100 tampoco, porque estaba haciendo un idioma que no era el mío. Entonces, cuando de repente en algún momento cantaba algo en castellano, yo notaba que la gente conectaba más conmigo y yo notaba que para mí era un relajo, ¿no? Y entonces pues dije, joder, pues voy a tirar por aquí porque va mucho más en coherencia conmigo y me hace sentir mejor. Y entonces como que dejé el inglés de lado, aunque ya te digo que para determinadas cosas lo hago. Ya están tan interiorizadas las canciones porque las he elegido yo, que las tenemos como muy dentro, aunque a veces yo sé que el inglés no es mi idioma y se me va. El castellano, una vez me dijo un chico que se dedica a esto de la música que el inglés te abre totalmente las puertas, pero también porque todo el mundo, se supone que todo el mundo habla inglés, y claro, el mercado al que te estás lanzando es total, ¿no? Es global, entonces que te vean ahí o llamar la atención ahí es medio imposible. Y que si te centras en otro idioma que no sea el inglés, es más fácil. Y que es mucho más tú, que, o sea, para mí cantar en inglés es ser otra y para mí cantar en español es ser yo. Has recibido recientemente un premio de Jóvenes Artistas de Castilla y León. Importante lo de los reconocimientos, ¿no? De alguna manera o de otra. Siempre viene bien. Es el primero que nos dan, la verdad. Sí, iba a decir que yo sepa, sí. Es el primero que nos dan. Y fue bonito porque es que yo ya ni me acordaba que lo había mandado, eso. Grabamos unos temas en Aranda, en Neo, no sé si conoces la bodega, sí. Es que la bodega que tiene... Pues grabamos ahí, que siempre es una experiencia. El director de Sonorama, Javier. Sí, pues allí fue, en el estudio que tienen ahí, en las bodegas. Hicimos unos temas pues mezclando, fusionando un poco el jazz con incluso la música tradicional. Bueno, hicimos lo que nos pareció, pero luego nos catalogaron como jazz, música tradicional, pop, un poco mezcla. Bueno, pues lo que nos salió del alma fue lo que hicimos. Y por lo visto, esto nos lo dijeron después cuando fuimos a recibir el premio Zamora en noviembre. Hubo unanimidad del jurado, pero brutal. O sea, ellos dijeron, no, estos chicos ganan, y ya así nos lo hicieron saber ellos, ¿no? Que como que el proyecto era muy llamativo, llegaba mucho, ¿no? Tanto la voz como los instrumentos les habían llegado mucho al alma, ¿no? Que transmitíamos mucho. Y pues fue genial saber que temas que son tuyos, porque en este caso los habíamos compuesto nosotros, son temas propios, que te lo reconozcan. Lo primero que haces y lo primero que mandas, porque la verdad es que no lo he mandado a más sitios, solo lo he mandado ahí, y recibimos el primer premio de Música Castilla y León, te hace sentir muy bien, te hace sentir que vas por el buen camino, y ya no solo a mí, ¿no? Sino al resto de músicos que están en su tarea de estudiar y de componer y todo esto. Es un chute de energía y de buen rollo para todos, ¿no? Y te dan ganas de seguir. Hay un tema, te vi, creo que es dedicado, sí, pues, a la situación de Soria. También te hemos visto participar este fin de semana pasado de forma activa en la manifestación de Madrid. Me refiero a de forma activa, pues bueno, levantando la voz por Soria y por la España vaciada. Es difícil, ¿no? Cuando uno llega aquí, fíjate, tú llegas de una ciudad de 23 millones de habitantes, llegas
a Soria, no sentir empatía por el lugar donde habitas, donde compones, donde te sirve de inspiración. Claro. No es difícil, ¿no? No sentir esa empatía. Claro, es así. O sea, para mí Soria es mi casa, es como... Yo me siento en parte mexicana y en parte soriana. Debería decir española, pero no, es que es soriana. O sea, es... Yo vaya donde vaya, de México, donde esté, yo... ¿De dónde eres? Y yo, de Soria. ¿Y eso dónde está? Digo, yo te hago un mapa, yo te explico. ¿Sabes dónde está la Ribera del Duero? ¿Sabes dónde está tal? Yo ubico, pero digo, no, a mí no me llames. Fíjate, he estado 10 años en Madrid. Podría haber dicho Madrid y no hay discusión, ya está. No, Soria, y hablo de Soria, y voy allá a los conciertos y les hablo y les digo, ¿sabéis qué pasa? Que en mi tierra la gente se tiene que ir porque no tiene oportunidades, porque no tenemos infraestructura, porque tenemos un tren que tiene 2 horarios y solo va a Madrid, y cosas de estas, ¿no?, que les suenan a chino, ¿sabes?, ¿no? Y a mí me gusta poner todo eso en su lugar y decir, mira, yo ahora no estoy, porque pues, eso a veces cuando estoy ahí en México, pero quiero que quede constancia de que eso pasa, y aquí quiero ayudar. Yo creo que de la manera en la que se puede ayudar aquí es estando y luchando estando, simplemente quedarse aquí, ¿no? Pero a veces yo comprendo que es difícil, y de ahí la manifestación. Hay mucha gente que hemos ido a protestar porque nos sentimos abandonados, que es la palabra, y no voy a decir ya ahora con lo que ha salido, que ni siquiera lo he escuchado ni he leído, ¿no?, pero algo de programa de Telecinco o de 4, no sé qué, como que ridiculizaban la manifestación, y dices, bueno, pues solo nos faltaba eso, ¿no? Pues me da ganas de decirle a quien toque que tenía que haber estado allí para ver la gracia que hacía, ¿no? Porque no lo vi por ahí. Yo sí que estuve y vi a mucha gente. O pero tenía que estar aquí más bien, ¿no? Que tenía que estar aquí, tenía que llegar de Madrid aquí en tren y luego intentar volver sin que se rompa o sin que se quede sin calefacción o cosas de esas que pasan. ¿Hay futuro en la música? ¿Se puede vivir de la música? Se puede. Se puede si te organizas, porque, claro, tienes que tener, yo creo que una pasta especial para ser músico y vivir, porque, claro, no es nada fácil. Esta España vaciada demuestra aquí que estamos vivos, ser pocos no nos restan derechos. Diseñadora gráfica, tu webmaster, tu todo, ¿no? Hacerlo todo tú, llevar las facturas, no sé cuántos, das para todo. Tienes que tocar muchos palos y muchas veces es un tiempo que no está pagado, obviamente, ¿no? Porque tú cobras de cantar y eso es cuando toca, ¿no? Entonces, se puede, pero la gente tiene que entender, y esto es una cosa que me gusta hacer hincapié, tiene que entender que vivimos de hacer música, que somos artistas, pero que es que vivimos de ello. No tocamos gratis para que nos escuchen, no sé qué, o tocamos por la mitad, o por lo mismo que te lo hace tu primo o no sé quién que tiene una banda con no sé cuántos. No, somos músicos profesionales. Somos músicos profesionales de Soria, viviendo en Soria, muchos de ellos, y otros que no están aquí porque precisamente no se lo ponen fácil y se van a otras ciudades y pueden dar conciertos y vivir de ello mejor. Yo soy una numantina convencida que no se mueve de la tierra en esto y me quedo para decir que se puede, pero me tienen que respaldar tanto quien corresponda a esto, ayuntamientos o tal, para que cuando pidamos un presupuesto se nos acepte, porque no es desvariado, o sea, es una cosa aceptable, pero es que no vivimos del aire tampoco. Es nuestro trabajo y queremos que los músicos cobren lo que tienen que cobrar y que eso se entienda que es así. Hay veces que es que no se entiende. El desarrollo profesional de todas las vocaciones también hay que pagarlas. Obvio. Porque de una vocación no se vive, ¿no?, si no se da el salto. Así que ya mandamos desde aquí ese mensaje también a los ayuntamientos sí, de la provincia de Soria. No quiero ser ahí zasca, que una forma de luchar contra la despoblación es estar, y pues gente como Mara Row está, pero también hay que apoyarla. Obviamente, para terminar, ¿sigues sintiendo cada vez que te subes a un escenario ese cosquilleo en el estómago, esos nervios antes de salir? Sí, muchas veces sí. Sobre todo, tengo que decirlo, cuando me ha tocado estar aquí en el Palacio de la Audiencia, que es un sitio, fíjate, no es que sea tan enorme, ¿no?,
pero tengo muchísimo respeto a esas tablas. ¿Quién ha pasado por ahí, ¿no? ¿Qué artistas de gran tamaño, internacional y nacional y de todos los lados han pasado por allá, y que a veces te den hueco a ti para ir allí y tocar sobre eso con el piano de cola, con las luces, con los técnicos, con todo eso tan profesional, tan bueno, y eso me encanta. Y para mí pues es maravilloso poder hacerlo, pero cuando te pones ahí sí que te da cierta cosa, es un momento, y de repente llega y dices, me voy a equivocar, o te viene como el muñequito malo y te dice, te vas a equivocar aquí, o no sé qué, o se te va a olvidar esto, o tal y cual, y le tienes que decir a ese demonio que aparece, cállate, que yo lo sé hacer muy bien. Y lo mandas al garete y tiras para adelante, porque como le hagas caso, estás perdida. Pero sí, yo creo que es bueno, pero tienes que aprender a luchar con esos nervios, ese gusanillo que está ahí, que es ese muñequito que te habla, y decirle, oye, mira, no me haces falta, puedo con todo, lo sé hacer muy bien y lo voy a demostrar. Pues ya han visto la evolución de un artista desde que la escuchaban sus vecinos. Por cierto, ¿qué tal los vecinos que te dicen? Los de ahora no me dicen nada, pero yo creo que me escuchan igual. Les sigues dando la hora de la siesta, ¿no? Bueno, cuando hay silencio, voy yo ahí. Aprovechar, ¿no? Mara Row, muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha suerte. Y mucha suerte también a partir del trabajo, ¿no? Porque la suerte sola no existe. Y adelante, y seguiremos siendo testigos de tu evolución. Eso espero, y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, nosotros les dejamos aquí, desde el kiosco de la Dehesa. Vuelvo a trasladar mi agradecimiento a la gerencia de este restaurante. Volvemos la próxima semana en De Tú a Tú.